Hola, ¿cómo están, equipo? Muy buenos días. Pues vamos a continuar con las clases de ultrasonido obstétrico. Vamos a ver ahora el tercer trimestre. Todo esto está eh, totalmente basado tanto en mi experiencia como en la literatura del libro de Abu Hamad, ¿sí? Entonces, para que le den una buena checada ahí. Entonces, vamos a comenzar. El ultrasonido de tercer trimestre proporciona una información diagnóstica precisa para optimizar la atención prenatal y mejorar el resultado del embarazo. Va de la semana 28 a 40, por lógica, ¿verdad? La asignación de fechas durante el tercer trimestre es menos precisa, sin embargo, si es el primer ultrasonido, se tendrá que asignar fecha si la edad por FUR difiere por más de 21 días. El objetivo pues se centra en el crecimiento fetal, en la posición de la placenta, en la evaluación del líquido amniótico. Hay que reevaluar estructuras fetales para descartar anomalías que pudieron desarrollarse ulteriormente y no haber sido diagnosticadas en ultrasonidos previos. O sea, de todos modos aquí se tiene que hacer la fetometría. Mm, los componentes del ultrasonido del tercer trimestre pues van a ser la actividad cardíaca fetal, el tamaño del feto, que esto se mide con la biometría, y también nos va a diagnosticar pues la estimación del peso fetal, que se basa, si bien en la fetometría, está un poquito más enfocado en la circunferencia abdominal. Vamos a ver la presentación y situación fetal, la anatomía fetal, la localización de la placenta, evaluación del líquido amniótico y evaluación de anexos. En cuanto a la evaluación del peso fetal, es importante que sepamos que la edad gestacional no debe de ser estimada durante el tercer trimestre, dado que el ultrasonido puede tener una variabilidad hasta de 3 semanas. Mm, Esto para fines formales, pues, o sea que obviamente en el reporte ecográfico vamos a poner la edad que nos sale por fetometría, pero importante saber nosotros y hacérselo saber a la paciente que las fechas y la edad, la cuenta que lleva basado ya sea en la FUR o en los ultrasonidos de primer trimestre son los que cuentan, ¿sí? O sea, aquí ya quizá no es tan importante la edad gestacional ni la fecha de probable parto, ¿sí? Porque son menos exactos en este trimestre. Si se considera la inducción del parto, deberá justificarse por unidad gestacional de tercer trimestre y madurez pulmonar fetal. El peso lo vamos a calcular con las siguientes, o la biometría fetal lo vamos a considerar, lo vamos a calcular con la siguiente fórmula, que es la fórmula de Hadlock, la cual mmm, involucra 4 parámetros: diámetro fetal, diámetro biparital, perdón, longitud femoral, circunferencia abdominal y circunferencia cefálica. A medida que el peso fetal cae fuera de 2 desviaciones estándar de la media, el error en la medición del ultrasonido aumenta. La estimación del peso fetal por ultrasonido lleva a varios puntos relevantes, lo que es el diámetro biparital, la circunferencia cefálica, que son los marcadores biométricos más precisos para la edad gestacional, y la circunferencia abdominal y la longitud femoral. El diámetro transverso del cerebelo es la única variable biométrica menos afectada por la restricción de crecimiento y por lo tanto puede ser utilizada en fetos con restricción de crecimiento en los que la fecha del embarazo no es establecida. Esta medida la vamos a ver en clases próximas. La circunferencia abdominal es el predictor más preciso y sensitivo del peso fetal, que era lo que les comentaba. Es típicamente el primer marcador biométrico a ser afectado por las anormalidades en el crecimiento. La circunferencia abdominal es un marcador biométrico difícil de medir cuando la columna vertebral del feto está posicionada a las 6 o a las 12, que era lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? En la clase pasada, que si tienen igual ahí la duda, pueden regresar, pero voy a tratar de mencionar. Entonces, aquí tenemos nuestro transductor y pues las ondas sonoras son transmitidas y son recibidas desde este punto, ¿no? Entonces, cuando la columna vertebral está aquí, las costillitas están acá, estamos viendo obviamente un plano transversal, pues sabemos que todo lo que es sólido, como el hueso, va a dejar una sombra posterior. Entonces, la costilla de este lado,
la columna vertebral y la costilla de este lado, me van a hacer una imagen oscura, la cual yo no voy a poder medir, porque no voy a saber dónde están los bordes exactamente, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, cuando giramos el transductor, digamos que está así, sigue estando así el bebito, pero colocamos el transductor en la región lateral del vientre de la mamá, pues obviamente que lo que vamos a tener de primera mano va a ser la costillita. Entonces, esta misma imagen la ponemos al derecho. Este es el transductor. Pues nos va a quedar la costilla de este lado. Nos quedaría la columna de este lado y la costilla de este lado. Entonces, esto ya no nos haría tanto ruido, ¿sí? Entonces podríamos medir con mayor facilidad la circunferencia abdominal. Entonces, a eso se refiere. Que dice, la columna vertebral es un marcador biométrico difícil de medir cuando la columna vertebral del feto está posicionada a las 12, es aquí, o a las 6. Entonces, la columna debemos de colocarla a las 3 o a las 9. Entonces, dejen borro todo este cochinero que hice. Borrar todas las manos por tecnología. Punto láser. Aquí tenemos un plano transversal de la cabeza fetal al nivel de la fosa posterior que muestra el cerebelo, medición del diámetro transverso cerebelar, el cual es menos afectado pues por la restricción de crecimiento. Ahí esa zonita. Igual lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. La restricción del crecimiento intrauterino. La restricción del crecimiento intrauterino representado por RCIU o IUGR cuando lo vean abreviado, a eso se refiere, se define como un peso en gramos por debajo de la percentila 10 para la edad gestacional. La evidencia lo vincula con una limitación del desempeño intelectual temprano e hipertensión y obesidad en su vida adulta. Sin embargo, la detección es pobre y las opciones de prevención y tratamiento son limitadas. Vamos a clasificar la restricción de crecimiento en temprano y en tardío. Cuando es temprano, pues este va a ser simétrico, o sea, todas las partes del bebito van a disminuir su tamaño, pues, o su velocidad de crecimiento, mejor dicho. Y en el tardío tiende a ser asimétrico, ¿sí? Esta distinción realmente no tiene valor clínico real, ¿sí? Habitualmente la forma temprana se asocia comúnmente con anomalías cromosómicas e infecciones fetales. Como cultura general. A ver, nada más. Vamos a hacer un tamizaje para específicamente buscando esa anomalía con varios parámetros, lo que es la altura del fondo uterino, el perfil biofísico prenatal, que bueno, es más difícil hacerlo y pocas veces lo he visto que se realice. Se lleva una cardiotocografía y un ultrasonido al mismo tiempo. Y es un ultrasonido como especial. Pero pues ya cuando tenemos la sospecha, quizá ya lo mandaríamos a hacer. Les digo, poco se hace. Vamos a medir el líquido amniótico y el bebito va a tener oligohidrapnios. Hay que hacer Doppler del cordón umbilical en la inserción del cordón umbilical a nivel del abdomen fetal. Porque obviamente tiene dos inserciones, ¿no? La placentaria y la del abdomen del bebito. Esa medición se va a hacer a nivel del abdomen fetal. Para esta medición, porque habitualmente en el Doppler de tamizaje así general, se suele hacer en una salida. Vamos a medir la velocidad diastólica retrógrada en la arteria y esta, si nos da así, va a significar un compromiso placentario. El flujo retrógrado arterial en diástole o ausente en la restricción de crecimiento intrauterino. Sí, entonces aquí vemos las tres posibilidades de medir el cordón umbilical. En A estamos viendo la inserción placentaria, aquí.
En B estamos viendo una asa libre y en C estamos viendo la inserción a nivel del abdomen del bebito. En la primera imagen a la izquierda tenemos un Doppler espectral. Bueno, es la combinación de un Doppler color con un Doppler espectral, que es donde se ven pues todos los picos, por así decirlo. Y está medido a nivel de la inserción del cordón, a nivel de la placenta. ¿Sí? Se ve una uniformidad de la forma de las ondas, lo que implica que los movimientos de la respiración fetal están ausentes. Y el pico es sístole y la D es diástole. ¿Sí? No refiriéndome a esto como anormal, sino que se midió en un momento donde se logró uniformidad, ¿no? Entonces a eso más bien se refiere, porque obviamente que si no hubiera respiración, si no hubiera esos movimientos de deglución, esos movimientos del bebé, pues obviamente tampoco probablemente habría Doppler, ¿no? Entonces, también esto se le pide a la mamá pues que deje de respirar para que el movimiento no nos mueva el Doppler. A la derecha estamos viendo el Doppler espectral de la arteria umbilical en la inserción del cordón umbilical a nivel del abdomen del bebé. Sístole el pico, diástole el valle. Aquí sí ya estamos viendo peculiaridades. A la izquierda, con un Doppler con velocidad diastólica retrógrada, este patrón representa una etapa avanzada del compromiso fetal. Si se fijan, aquí está la diástole retrógrada. Y a la derecha es una arteria umbilical en un feto con flujo diastólico ausente. Si se fijan, aquí no hay los picos. Realmente el flujo nada más está como regresando. Obviamente esto es patológico. Y lo veremos a más detalle más adelante, ¿no? El Doppler de la arteria cerebral media, en combinación con la arteria umbilical, es utilizado como marcador de recepción intrauterino. La arteria cerebral media muestra una circulación de alta impedancia con flujo de alto avance presente en todo el ciclo cardíaco. Esto que están viendo pues es una onda normal de una arteria cerebral media. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Este es el polígono de Willis y aquí estamos viendo la arteria cerebral media. Lo vamos a ver más adelante. Aquí pues nada más hago un paréntesis. Importante tener cualquier medición o cualquier arteria que se vaya a medir, cualquier vaso o cualquier flujo que se vaya a medir, tener casi a 0 grados pues la zona que vamos a medir. Por 0 grados me refiero a que esté como paradito. O sea, esta va a tener una muy buena medición. En presencia de hipoxemia fetal se produce redistribución del centro central del flujo de sangre. Esta redistribución se refleja en un bajo índice de pulsatilidad en la arteria cerebral media y sirve para categorizar a los fetos con restricción del crecimiento intrauterino con mayor riesgo de parto por cesárea. A la derecha estamos viendo un Doppler espectral de la arteria cerebral media en un feto con crecimiento restringido. Obsérvese la circulación de baja impedancia con un índice de pulsatilidad de 1.14 con aumento del flujo durante la diástole. Esto representa la autorregulación cerebral, que es lo que les comenté. Todo esto, habitualmente los equipos traen calculadoras y te salen las percentilas, ¿no? O sea, te va a decir más o menos qué índice de pulsatilidad está normal para la edad gestacional de tu bebé, un índice de resistencia, etc. Entonces, también hay páginas, por ahí tengo una muy buena que les recomendaré más adelante cuando veamos a más detalle este tema. En cuanto a la macrosomía fetal, se ha definido tradicionalmente por un peso fetal superior a los 4 kilos, independientemente de la edad gestacional, y se relaciona un peso igual o mayor al percentil 90 para la edad gestacional. Realmente son más importantes las percentiles, pero dicho de manera un poquito más fácil, arriba de los 4 kilos. Tiene una incidencia del 10%.
Los factores que predisponen a macrosomía, pues ya los conocemos, ¿no? La diabetes, historia previa de macrosomía, obesidad materna, ganancia excesiva de peso durante el embarazo, gestación mayor de 42 semanas, peso elevado de la madre al nacer, o sea, ella tener un peso elevado mayor a 4 kilos cuando fue neonata, y una talla materna alta. El ultrasonido es inexacto en la predicción de la macrosomía al utilizar la fórmula de Hadlock. Tiene un error absoluto promedio del 13%. Tiene una sensibilidad del 22 al 44% y una especificidad del 99%. La circunferencia abdominal es el marcador biométrico más sensible de la macrosomía. Aquí estamos viendo un corte a nivel abdominal, que habíamos dicho que un corte correcto transverso a nivel de abdomen para hacer la circunferencia abdominal se tenía que ver la vena umbilical, se tenía que ver el estómago, se tenía que ver la columna y al menos una costillita, ¿no? Entonces, este es una buena toma. Aquí lo que estamos midiendo es la grasa abdominal. Este pliegue realmente no se mide con regularidad, a menos de que tengas como que la sospecha precisa, ¿no? O sea, que estés buscando la macrosomía. Entonces, esto es hasta la clase de este momento, del día de hoy. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Vamos a ver, nos faltaría líquido amniótico y nos falta placentación. Después de estas dos clases vamos a enfocarnos ya en cosas más detalladas, que es el Doppler fetal, el estructural y el cromosómico. Entonces, nos vemos en la próxima.